¿Sabés que justo, Alfredo, más temprano estábamos en un móvil con Matu Rosu? Les preguntaba, ¿no? ¿Quién vota a López Murphy por ahí? Y había uno que estaba muy contento que lo iba a votar a López Murphy. Y parecía que todo el mundo se olvidó que López Murphy fue ministro de Economía de Fernando de la Rúa. No, es un tema de esta campaña. En general ¿No tiene es increíble? la habilidad en general tiene la habilidad la derecha a reciclarse sin ningún tipo de costo. Digamos, costos en el sentido de sus archivos o qué es lo que hicieron. Además, fue patético la gestión de López Murphy, ¿no? Claro. No sé si duró 2 semanas, ¿no? No llegó, me parece, a 2 semanas. Ah, ¿fue muy corta? No, yo tanto no Sí, me lo acuerdo. no, lo rajaron los propios radicales. Igual había sido ministro de Defensa también, ¿no? Claro, él estaba en el gobierno, obviamente estaba en el gobierno, digamos, un gobierno de economistas. Era impresionante ese gobierno de la Rúa. Casi todas las carteras, digamos, todos los ministerios eran economistas. Claro. Impresionante. Si querés me trato de acordarme. Mirá. Pero, mirá, ¿Y eso qué explica eso? Sí. Y así le fue. O sea, no hay que ser economista para tomar decisiones políticas. Estalló en 1000 pedazos. Sí. Pero López Murphy lo echan los propios radicales porque él asume, en un momento que estaba en recesión la economía, una recesión que ya llevaba un tiempito, y obviamente, ¿qué es lo que propone? Ajuste. ¿Y qué es lo que propone ajuste? Es en educación y fundamentalmente en la universidad, el presupuesto universitario. Sí. Entonces salió franja morada y sector del radicalismo y salió por las ventanas. Y sabes que recuerdo muchísimo el día que lo echaron, porque hubo tormentas en Argentina y nadie se va a acordar ese día de tormenta. No sabes los truenos que fueron esa noche, porque yo estaba en la redacción y estábamos escribiendo y todos los cambios, pero parecía que se venía el mundo abajo, el mundo abajo. Mirá, nada, así que asociación libre. Sí, te decía, es un capítulo de la vida de Alfredo Zayat en la redacción de Página 12. Recuerdos. De López Murphy y también de López Claro, Murphy. Recuerdo de una Argentina ajetreada. Era un desastre. Te traía López Murphy un poco porque, para hablar un poquito de Guzmán y su rol político también, ¿no? Es fabuloso el ejemplo, es fabuloso porque, digamos, cuando pensás ministros de Economía, ¿no? Y en general, la mayoría de los ministros de Economía fracasaron, quedaron en el olvido en el sentido de poder salir así públicamente, y algunos fueron repudiados, otros en el mundo académico, reciclado, pero difícil encontrar ministros de Economía que hayan entrado, si querés, en el barro, en el territorio de la disputa política electoral. Yo siempre digo que la economía es economía política, o sea que siempre hacen política, pero en este caso me quiero referir a lo que es política electoral, digamos, cuando es en campaña. Y quien lo está haciendo es el ministro de Economía. Sí. Ministro de Economía, Martín Guzmán. Y es raro porque, digamos, si vos agarrás a nivel de la historia, pensás, ministro de Economía, y en general la verdad que mucha popularidad no tienen los ministros de Economía. No, y tiene que ver un poco con, con las tareas que les tocan, ¿no? Sí, pero si tenés un ministro de Economía, por ejemplo, cuando fue Axel Kicillof es otro acontecimiento disruptivo de las historias de ministro de Economía en Argentina. Se convirtió en gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es poca cosa, no es poca cosa. Nada más y nada menos. Yo creo que es uno de los hechos políticos más disruptivos de, por lo menos, uno, no el único, pero disruptivo de la democracia. Si haces un recorrido, decís, Axel Kicillof, un economista, y si querés ponerlo dentro de categorías ideológicas de centroizquierda o de izquierda, que viene de la capital federal, no es parte de la estructura tradicional del PJ y gana la provincia de Buenos Aires, es todo un acontecimiento. Pero ¿a qué me quiero referir cuando menciono a Axel? Axel no participaba de los actos políticos cuando era ministro de Economía de Cristina, en el sentido de presentarse
ante el público y hacer esos discursos, si querés, llamados de barricada política, ¿no? De convocar al electorado. Bueno, Guzmán lo está haciendo. Guzmán estuvo en Tucumán, después pasó a Salta, ahora antes, en los próximos días va a estar en Mendoza. Estuvo en Ciudad Oculta con un compañero de Seguro La Habana, que es el Pitu Salvatierra, también. Exacto, recorriendo ahí territorio. Sí. Y es un perfil, la verdad, diferente, digamos, es extraño, digamos, si vos agarrás y decís qué es lo que quiere, digamos, entre comillas, el establishment, el discurso convencional, lo que es políticamente correcto es ministro de Economía, bueno, ocupate de la política económica, ocupate de las medidas y no salgas a hacer discursos políticos. Me parece que es un avance, pues yo lo tomo como un elemento novedoso e interesante para analizar, porque por ejemplo, está este debate de la deuda, ¿no? Entonces vos tradicionalmente, ¿qué pensás? Bueno, el ministro de Economía va a los canales, se fuma ahí todas las entrevistas o en las radios y va contestando. Acá lo hace en el territorio y lo contesta, por ejemplo, el tema de la deuda, como te decía, en el acto en Tucumán, ¿no? Y le contesta directamente a María Eugenia Vidal. Dijo así textualmente, te lo digo rápido, una ex gobernadora, o sea, María Eugenia Vidal, dice: Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30.000 millones de dólares, se está endeudando más rápido por año que Macri. Esta es declaración de Vidal. Y él le contesta: un sitio de noticias, que supuestamente chequea noticias, o sea, está hablando de chequeado.com, dice que es verdadero. Y entonces él ahí, enfáticamente, detrás está toda la línea de candidatos del peronismo, lista 201, lealtad peronista de Tucumán. De Tucumán dice: ¡qué engaño absoluto! Entonces, pues, ¿cuánto endeudamiento en dólares tomó el gobierno de Frente de Todos? 0. Nosotros no nos endeudamos en dólares, el pueblo sabe. Ahora, Alfredo, ¿cómo puede ser que Chequeado diga que es cierto? ¿Cómo hacen para falsear tanto los datos? Ahora hace un ratito sacaron todo, si querés llamarlo un comunicado, una nota para tratar de aclarar, y no aclaran. La verdad que tratan de cubrirse diciendo que hay una planilla del Ministerio de Economía que transforma la deuda en pesos a dólares y por consiguiente ellos tienen razón. La verdad que es una confusión y un engaño, claramente con una intencionalidad política, más allá que lo quieran decir que no, y no está mal, si tienen una intencionalidad política. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Me parece que no está mal alertarnos todos. Eso claro. Respecto de Chequeado. Porque Chequeado viene con una pátina, es exactamente eso lo que vende, ¿no? Una pátina de absoluta objetividad y neutralidad a la hora de analizar los datos con una forma muy seria y, insisto, muy neutral, y es falso. Coincido. Finalmente es falso. Chequeado también tiene sus intereses, sus horizontes y sus objetivos, y después vos podés falsear los datos, evidentemente, para el lado que te convenga. Claro, pero acá, claro, y en este caso lo hace, digamos, para claramente sostener la estrategia del macrismo, que es la de Mauricio Macri, la de Vidal, la de sus economistas, de Guido Sandleris, que es quien le preparó esta línea argumental a Macri y que Macri la repite, que es un absurdo el tema de mezclar deuda en dólares y deuda en pesos. Y aparte decir que el gobierno de Alberto Fernández emitió más deuda que el gobierno de Macri, es como en esta instancia, después de casi van a ser 1 año y medio de pandemia, que salgan alegremente y decir no hay pandemia. Y entonces que tengas que debatir sobre una estupidez. Entonces, vos sabés que el otro día lo comentábamos acá también. Vidal está en un tono muy negacionista también, cuando Vidal en su discurso dice: nos encerraron en nuestra casa y no nos dejaron ir a la escuela. Tiene todo ese discurso y obvia que en el medio esas decisiones se tomaron por una pandemia y que son las mismas decisiones que se tomaron en todo el mundo. Eso es una suerte de negacionismo.
Sí, sí. Y lo que pasa es que es parte de esa estrategia. Es la estrategia de marketing, que la estrategia de marketing viene hoy asociada más que, porque ese marketing está un poco gastado, la del PRO y el radicalismo, viene con el mayor condimento de la confusión y la mentira. Entonces, y ahí va. Y ahí, digamos, cuando se habla de deuda en dólares y deuda en pesos, es tan obvio que un país, digamos, tiene y puede emitir deuda en pesos y además porque emite esa moneda. En cambio la de dólares no. Y entonces cuando lo que hizo Macri, sí, que en apenas 2 años emitió 80.000 millones de dólares y con el sector privado, claramente si vos no tenés esos dólares después. Por eso fue de forma desesperada abrazarse al Fondo Monetario Internacional, porque ya le habían cerrado la canilla en Wall Street. Entonces tuvo que ir a buscar los dólares. ¿Por qué? Porque no los tenés. En cambio los pesos sí los tenés. Los emitís. Sí los tenés. Entonces es muy diferente, pero es tan diferente como el ABC de cuando estudias finanzas. Ahora bien, después, ¿qué es lo que hace Chequeado? ¿Qué es lo que hace la derecha? Y bueno, entonces buscan un especialista en finanzas que les corrobore sus ideas o, en todo caso, no las desmientan abiertamente y sino que alimenten la confusión. Bueno, esa es la estrategia. Esa es la estrategia de la mentira y la confusión. Y es difícil, porque la vez pasada no sé si estaba bien o estaba mal ese mapa de lo que serían canales de difusión de contenido, ponerlo así para no más amplio del tema de medios de comunicación. Hablaba de que el 95% tiene un discurso opositor, digamos que por ahí no sea el 95%, que sea el 85%, es abrumador, digamos, perdón, me perdí un segundo, ¿el 85% de quién? De todo de la generación de contenidos, de si querés, de medios de comunicación, sí, tiene un discurso opositor. Sí, sí, en realidad no me sorprende tanto, pero es cierto que es altísimo. En realidad el informe dice 95, Julia. Sí. Yo digo 85 para bajarlo un poco porque es tan abrumador. Es tan abrumador. Entonces es que te encontrás que tenés que explicar, y claramente es que lo que estoy haciendo yo ahora y que lo voy a escribir también el domingo, sí, sí, y todo, es para tratar de explicar algo que es un absurdo. Me revela tener que estar explicando, sí, esto, que es como decir, che, después de la A, ¿qué viene? La B. No, en realidad viene la F. La F. Entonces lo tengo que llamar a elegante para que... Sí, para que te cuente el abecedario. Es abecedario. Que la verdad que te revela porque el problema de tener que estar explicando que después de la A viene la B te impide poder pensar en otras cosas que sí son importantes, que podrían traer soluciones a futuro, planificación a largo plazo, acuerdos más allá de las diferencias ideológicas. Pero está muy difícil, la verdad. Bueno, estamos repitiéndonos siempre, ¿no? Pero qué jodido. Pero bueno, digamos, esto hablamos de la deuda, pero rescato. Digamos, me parece interesante que un ministro de Economía baja el territorio. Sí. A mí me parece como que es empezar primero a bajarlos del pedestal a los ministros de Economía, para también ponerlos a la par de otros ministros. Siempre tuvo la idea de la necesidad de la economía argentina de tener un superministro, sí, y que ese ministro esté por encima de los otros ministros. Y me parece que no, que el que tiene que estar arriba, que me parece que Néstor Kirchner fue el primero que dijo yo soy el ministro de Economía, y que es la política. Sí. La política, obviamente, utilizando las herramientas en forma eficiente y forma seria de la política económica, y teniendo técnicos que estén en función a cumplir objetivos políticos, objetivos económicos en un proyecto político. Entonces, y necesitas que sean buenos. Y Martín Guzmán, digamos, es un economista que salió de la Universidad Nacional de La Plata, después se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, es un discípulo y trabajó y tiene papers escritos con Joseph Stiglitz. Es un Alfredo, al mismo Nobel. Tiempo, tanto está... en la política, que también tiene sus internas, ¿no? También se sabe que hay gente dentro del gobierno que no lo quiere nada, Guzmán. Sí. Y bueno, pero es una coalición de gobierno, y es así. Sí. Pero me parece interesante, porque es parte de la política, eso al interior también de una coalición.
Pero en última instancia, no está por encima de todo, ¿te acordás? Los superministros, Sí, digamos. sí. Surruil durante el alfonsinismo, y que hace poco falleció, Domingo Cavallo, Labaña, que quería ser una suerte de superministro, y ahí lo bajaron de un ondazo, Néstor Kirchner. Axel, en todo caso, estaba subordinado a lo que era la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que esto es un punto importante. Bueno, un ministro de Economía es importante, un ministro de Economía es político, un ministro de Economía tiene que hacer política, un ministro de Economía es parte de un equipo de gobierno. Y me parece que, en todo caso, ese es el mensaje que yo recibo. Yo no sé si ellos quieren transmitir ese mensaje, la verdad lo desconozco. Pero lo que yo recibo, digamos, como ese mensaje de poner a Guzmán dando un discurso electoral en territorio, sí, a mí me parece que tiene ese sentido. Sí, y de que esto, ¿no? La economía y en todo caso la parte técnica al servicio de las decisiones políticas. Exactamente.